Frieren es un anime que desde mi punto de vista llegó en el momento indicado. Mientras más nos acostumbramos a obras que transcurren muy rápido, intentando llenar de dopamina al espectador, todo esto mientras muy probablemente ves TikToks y contestas mensajes, Frieren es una obra con un ritmo tranquilo. Y utilizo el término tranquilo y no lento porque de hecho la historia avanza bastante rápido, pero está tan bien contada que no te das cuenta que en los primeros 3 capítulos ya te dieron un montón de lecciones sobre la vida. Y el día de hoy, y porque creo que hace poco se estrenó la segunda temporada, hablaremos de una de las lecciones que al menos para mí son de las más importantes en el anime. Hablaremos de la impermanencia. La impermanencia es el principio que afirma que todo siempre está en constante cambio. Nada y absolutamente nada permanece fijo o inmutable. Desde una inmensa montaña hasta el crecimiento de cada uno de nuestros cabellos, todo está siendo atravesado por el tiempo. Y aunque a veces no lo notamos, porque el cambio puede ser lento o sutil, si observamos con atención descubrimos que la vida no es una estructura rígida, sino una sucesión continua de transformaciones. Lo que hoy somos no es lo que fuimos hace 10 años, y tampoco será lo que seremos dentro de 10 más. Incluso aquello que parece permanente, como los planetas o el Sol mismo, está inevitablemente marcado por la variación, y es precisamente esta verdad la que atraviesa silenciosamente la historia de Frieren, una obra que convierte la fantasía en una experiencia individual sobre el paso del tiempo. En el mundo de Frieren, la gran aventura ya terminó. El rey demonio ha sido derrotado, el grupo de héroes ha cumplido su misión, y por fin, después de mucho tiempo, el reino celebra la paz. Sin embargo, la historia no se centra en la batalla final, sino en lo que ocurre después. Para los humanos, 10 años de viaje fueron una etapa decisiva, una experiencia que marcó sus vidas para siempre. Pero para Frieren, una criatura que vive siglos y que puede llegar a ser tan longeva como la misma existencia, esos 10 años fueron apenas un instante. Esa diferencia en la percepción del tiempo es el corazón emocional de la serie. Mientras sus compañeros envejecen, enferman y eventualmente mueren, ella permanece casi intacta. Y es ahí donde la impermanencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia dolorosamente concreta. Frieren no teme por su propia muerte, pero por el contrario, la batalla que ella enfrenta es algo distinta y que supera con creces lo que podemos imaginar, la eternidad acompañada de despedidas infinitas. Para ella, 50 años o incluso un siglo debe ser solo una trivialidad. La impermanencia es uno de los pilares fundamentales para comprender la naturaleza del sufrimiento humano. Gran parte de nuestro dolor surge del deseo de que las cosas permanezcan como queremos, que la juventud no termine y que las personas que amamos no cambien ni se vayan. Cuando intentamos aferrarnos a lo que por naturaleza es cambiante, entramos en conflicto con la realidad misma, y eso es exactamente lo que Frieren descubre. Ahora, yo en lo personal no sabría decir si lo descubrió demasiado tarde o si simplemente está viviendo su proceso como mejor se le presentó. Dicho esto, continuemos con el análisis. Durante años viajó con sus compañeros sin comprender del todo la profundidad de sus emociones, porque para ella el tiempo era abundante. Siempre había más oportunidades para hablar, para preguntar y para entender. Pero cuando uno de ellos muere, comprende que ese más adelante ya no existe. La vida no pidió permiso. Simplemente ocurrió. No entender la impermanencia no detiene el cambio, solo hace que lo vivamos con más sufrimiento. Cuando la persona se resiste a la transformación, cada pérdida se siente como una injusticia, cada final se siente como algo que no debería estar pasando. En lugar de fluir con los procesos de la vida, se genera resistencia, y esa resistencia es muchas veces la raíz del dolor. Viajamos juntos, solo por 10 años. ¿Por qué no? Intenté conocerlo mejor. Frieren, al inicio, vive desconectada emocionalmente precisamente porque no dimensiona la fragilidad del tiempo humano. Y no es que sea cruel ni indiferente ante la partida de las personas de su alrededor, simplemente es que no lo comprende. Y cuando finalmente entiende, la comprensión viene acompañada de arrepentimiento. La serie plantea una pregunta muy incómoda. ¿Cuántas veces nosotros también postergamos el afecto, las palabras de amor y los momentos compartidos, creyendo que mañana habrá el tiempo suficiente? Sin embargo, la impermanencia no es solo una fuente de tristeza, también es la base de la esperanza y de la posibilidad. Si todo cambia, entonces el dolor puede transformarse en aprendizaje, el fracaso en crecimiento y la confusión en claridad. Gracias a la impermanencia podemos evolucionar, y eso es lo que hace Frieren. En lugar de hundirse en la culpa de no haber comprendido a sus amigos, decide emprender un nuevo viaje, pero esta vez no es para derrotar a un enemigo, sino para entender mejor el corazón humano. Su travesía se convierte en una búsqueda retrospectiva de significado, una forma de honrar lo que fue efímero, aprendiendo a valorarlo en el presente. La eternidad ya no es más una excusa para la indiferencia. Para alguien como Frieren, que vive prácticamente por siempre, pero que al mismo tiempo
tiempo es plenamente consciente de que todo lo que ama desaparecerá, su filosofía está obligada a ser profundamente reflexiva. La experiencia constante de despedidas moldea su manera de entender el apego y el sentido de la vida. Mientras los mortales vivimos con la angustia de nuestra propia finitud, ella enfrenta algo distinto. Frieren no puede controlar cuánto durarán las personas a su lado, solo puede decidir cómo estar presente mientras estén. Aprende poco a poco cómo amar, acompañar y aceptar que el valor de algo no depende de su duración. Aceptar la impermanencia es, en el fondo, aprender a vivir con una mayor conciencia. Es entender que cada experiencia es transitoria y que la vida es un flujo continuo. Cuando dejamos de luchar contra el cambio y empezamos a fluir con él, descubrimos una forma más profunda de libertad. La libertad de no depender que las cosas sean eternas para poder apreciarlas plenamente. Frieren no deja de sentir tristeza por las pérdidas, pero deja de huir de ellas. Aprende a quedarse, a escuchar, a mirar con atención, y en ese gesto sencillo encuentra algo que ni siquiera una vida de 1000 años le había dado. Encuentra una conexión genuina. Al final, Frieren nos confronta con una verdad que a menudo evitamos. No necesitamos ser inmortales para vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Vivimos postergando abrazos, conversaciones, reconciliaciones y vivimos distraídos, suponiendo que las personas estarán ahí mañana. La historia de Frieren, una elfa casi eterna, nos recuerda, paradójicamente, la fragilidad de nuestra propia existencia. Nos invita a preguntarnos si es que estamos viviendo con conciencia o simplemente dejando que el tiempo pase, porque las transformaciones seguirán ocurriendo, con o sin nuestra aceptación. La diferencia está en cómo las experimentamos, con resistencia y miedo o con conciencia y adaptación. La impermanencia no es una condena, es la esencia misma de la belleza, y quizás, como Frieren, podamos aprender que el verdadero significado no está en cuánto dura algo, sino en cuán profundamente somos capaces de vivirlo mientras aún existe.